a otra edición de Atando Cabos. Para comenzar, nosotros habíamos mencionado la última vez que nos vimos que hoy hablaríamos sobre un tema que es muy importante, que es la violencia de género. Y cuando hablo de violencia de género me estoy refiriendo a toda aquella situación en la cual dos personas, una de ellas ejerce un acto de agresión físico, verbal, emocional sobre otra persona. Y fíjense que a lo mejor cada vez que hablamos de violencia de género nos suena inmediatamente la situación de la violencia hombre-mujer. Y es cierto, ¿por qué? Porque hay la mayoría, la gran cantidad de situaciones que nosotros observamos están referidas precisamente a lo que ocurre entre hombre-mujer a nivel de violencia. Sin embargo, también, y es una cosa que ocurre porque es así, aunque sean menos casos, pero también existen los problemas de violencia dirigidas hacia el hombre. Son evidentemente menos, pero también existen. Entonces, yo lo que quisiera comenzar es tomando en consideración que lo que vamos a hablar hoy, a pesar de que está muy ubicado y dirigido hacia la violencia hacia la mujer, es violencia hacia cualquier persona. Cualquier situación que nos haga sentir o que haga sentir que una persona es menos, es disminuida, es maltratada, es hecha sentir poca cosa, todo eso se considera como una situación de maltrato, sea quien lo genere. Entonces, bueno, vamos a profundizar hoy un poco más en este tema. Uno de los elementos básicos que nosotros estamos hablando o escuchando, y lo escuchamos con mucha frecuencia en la televisión y en los telediarios, es la cantidad, en este caso específico, de mujeres que reciben malos tratos y también mujeres que reciben situaciones de abuso, ¿no?, por parte de sus parejas, haciendo la salvedad de que no solamente son las únicas víctimas, y yo creo que es uno de los elementos que también tenemos que tomar en consideración, porque las personas que rodean a las personas involucradas, que podían ser la pareja, pues los hijos, especialmente los hijos, son muy afectados dentro de este proceso de maltrato y de abuso y de violencia. Así que vamos a trabajar un poco, vamos a conversar un poco hoy también con una invitada que no está presente, pero sí la hacemos presente a través de una entrevista que le hicimos, que también nos va a hablar un poco sobre el tema de la violencia. Ella es Alicia Martínez, una psicóloga, profesora de la Universidad de Alicante, quien nos va también a introducir en algunos temas que nosotros vamos a desarrollar también en la medida que se va dando la entrevista. Así que vamos a dar paso a la primera parte de la entrevista y escuchamos a Alicia. Nos encontramos hoy con la psicóloga Alicia Martínez, profesora de la Universidad de Alicante y actualmente en excedencia del Centro Mujer 24 Horas de Alicante. Bienvenida, Alicia. Encantado de tenerte hoy aquí en Atando Cabos. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, Alicia, vamos a comenzar un poco esta conversación y me gustaría saber tu opinión sobre la violencia de género. Si es una problemática de pareja o es una problemática social. Realmente es una problemática social porque tiene sus raíces en una percepción no solo individual de las personas, de las parejas, sino es un problema social que afecta a la sociedad porque tiene sus raíces en la asimetría de poder entre los hombres y las mujeres. Y igual que está en la sociedad, pues también está en la pareja. Pero claro, cuando es en la intimidad, pues tiene unas características diferentes. ¿Y por qué crees tú que las personas consideran que es un problema único de pareja, que no se debe meter más nadie? Es como si fuera algo, un secreto íntimo, ¿no? Sí, porque ocurre en privado, ¿no? La mayoría de situaciones ocurre dentro del ámbito familiar, pero realmente es algo que hace mucho daño a las mujeres y por tanto hay leyes que lo intentan regular para intentar cambiar este problema tan grave. La violencia de género afecta a muchos ámbitos, pero uno de los principales también es al ámbito privado, ¿no? Pero también afecta al ámbito público. Y en el ámbito privado, en el ámbito de la pareja, es una de las modalidades de la violencia de género. Pero entonces cuando hay que intervenir o cuando se intenta cambiar,
es a todos los niveles, ¿no? Porque estaríamos hablando ya de una situación que es continua en el tiempo, frecuente e intensa además. Cuando una mujer se atreve a involucrar a otras personas porque siente que el problema le desborda, ¿es realmente difícil que haga la denuncia? ¿Por qué hay tanta dificultad para hacer la denuncia? Sí, hay mucha dificultad porque la mayoría de las personas piensan, las mujeres no denuncian porque tienen miedo, y la publicidad va encaminada muchas veces en este sentido, ¿no? Mujer, no tengas miedo, denuncia. Y yo, en mi experiencia, no es siempre el miedo lo que paraliza a la mujer, sino que realmente la situación, como hemos dicho, se alarga en el tiempo, no es continua. Tiene momentos donde hay agresiones físicas, verbales, o hay un ataque, y también, pero hay momentos que se llaman luna de miel, ¿no? Momentos. Exacto. O sea, hay un ciclo, ¿no? Realmente de mayor es un ciclo. Tranquilidad. Sí, hay un ciclo que es la tensión, un periodo de tensión, un periodo de explosión, que cuando viene la agresividad mayor, y después hay un periodo de luna de miel donde parece que todo es estupendo, todo va a cambiar, y las mujeres desean que sean así, ¿no? Y todo esto, claro, acompañado de la dependencia emocional, que se confunde muchas veces con el amor, ¿no? Con esos sentimientos de que necesitas a la otra persona, que la quieres sobre todas las cosas. Entonces, claro, cuando una mujer se encuentra en el momento de la agresión, realmente no quiere denunciarlo, no quiere castigarlo, no quiere que involucrar a terceras personas, solo quiere que él no lo vuelva a hacer. Exacto. Solo desea el cambio. Entonces, cualquiera de nosotros nos costaría muchísimo trabajo denunciar no solo a nuestra pareja, sino a nuestro padre, a nuestro hermano, a alguien que tengamos un vínculo afectivo importante. Siempre intenta solucionarlo de otra manera, pero por el vínculo emocional que tenemos con esa persona. Incluso aunque decida romper la relación, intenta romper la relación y buscar otros medios, siempre que no sea hacerlo público, y a lo mejor dejar a esa persona en mal lugar, como diciendo, yo quiero, hay ahí como una lealtad, ¿no? También. Es como que intenta solucionarlo, pero o bien intentando que cambie él, incluso cuando llegan a decidir romper, intentando que sea pues lo más... Pero claro, muchas veces no es fácil, ¿no? Conseguir esto. De hecho, no lo consiguen. Pasan años intentando o bien que él cambie, o bien romper la relación de una forma pacífica, y esto nunca llega. Y entonces el hecho de la existencia de ese ciclo, de ese proceso en el cual hay una acumulación, una tensión, una explosión, pero también la luna de miel, es lo que en algunos casos podría también hacer sentir que el problema se ha resuelto, si estamos en luna de miel, por ejemplo. Claro, ¿no? Tienen esa sensación, y eso tiene como, crea esa dependencia, ¿no? Porque piensas que ya lo has conseguido, ¿no? Ha merecido la pena. Lo he pasado muy mal, pero él ya está bien. Él me va a tratar bien, él me quiere, yo lo quiero a él, y esto se ha acabado. Entonces tienes esa sensación de que ya se ha resuelto el problema, pero no. Al cabo de un tiempo llega otra vez la tensión, la acumulación de tensión, y después de la tensión otra vez una explosión. Y esto, pues eso, se pasa es un ciclo que se repite una y otra vez. Y entonces, claro, engaña, ¿no? Esa fase de luna de miel, pues engaña porque crees que... Sí, una de las cosas que yo creo que sale de esta pequeña parte de la entrevista completa es que la verdadera denuncia ocurre con mucha dificultad. Esto es, por ejemplo, en aquellos casos donde realmente se demuestra que existe o existe realmente una situación de malos tratos y de abuso. La denuncia se hace con mucha dificultad precisamente porque la persona, en este caso la víctima, le cuesta porque considera que está haciendo algo malo, ¿no? Está haciendo algo malo en contra de la persona que es el agresor. Así que no es una cosa muy fácil, y nosotros, lo que Alicia nos estaba comentando, tomar la decisión para, en caso tal de poder hacer una denuncia, es precisamente un paso bastante complicado, y a veces inclusive tendríamos que considerar que la persona que agrede, la persona que ejerce esos malos tratos, de alguna manera u otra tenemos que entender que también tiene un grave problema. Evidentemente tiene un problema de control. Le es difícil controlar su conducta, y cada vez que se enfada no es capaz de mantener controlado ese estado de ánimo. Por lo tanto, esa persona, el que ejerce el maltrato,
partimos de la base de que tiene una dificultad, tiene un problema. Entonces, la situación con la víctima se establece de tal manera que la propia persona piensa que tiene hasta cierto punto razón el maltratador, porque comienza a pensar que ha hecho cosas que le hacen merecedora, en este caso de la mujer, de un tipo de maltrato. Y eso es terrible cuando se genera esa situación. Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista con Alicia y seguimos comentando un poco más. Dentro de tu experiencia con todas las personas que has podido ver, con las mujeres que has podido ver, ¿hay una atribución personal sobre la causa del maltrato? Sí, totalmente. Totalmente. Ellas ya lo creen y ellos además fomentan esa creencia, claro. Entonces la culpa es... Claro, piensan que es de ella. Exacto. Piensan que es de ella. Ellas lo piensan y además ellos refuerzan esa creencia, ¿no? Yo siempre digo que hay como... Normalmente los hombres que tratan mal a sus mujeres tienen 3 tipos de respuestas. Una, niegan lo que han hecho. Lo niegan. Yo no te he hablado mal, yo no te he gritado, yo no te he insultado. Eso es un tipo. Otro tipo de respuesta es minimizar. Vamos, se levanta un poquito la voz, pero no te... ¿Sabes? O no te he empujado, te he tocado solo, no te he pegado un empujón, no te he golpeado, simplemente te he empujado un poquito. Claro. Minimizar. Y la tercera es, sí lo reconozco, te he pegado o te he chillado o me he puesto como un loco, pero ha sido porque tú has dicho esto. Exacto. O porque tú has hecho lo otro. Entonces la mujer realmente intenta cambiar su conducta continuamente para intentar al mismo tiempo cambiarlo a él. Es decir, y eso es un estrés terrible. Hombre, horrible, horrible, porque no dejan de intentar cambiar su conducta y lo van cambiando todo de su vida. Dejan de ver amigas por los celos de él, dejan de salir, dejan de vestirse, dejan de... O sea, intentan cambiarlo todo. Ellas hacen malabarismos para cambiando a ellas mismas y lo de alrededor, todo para intentar que ellos no se enfaden. Pero siempre hay algún motivo que hace que ellos se enfaden y que vuelva a esa agresividad. Y ahí es donde está ese punto de comprender que el problema de agresividad o el problema de impulsos lo tiene él. Claro. Como la persona que no puede controlar esa situación. Ahí está, porque pueden haber motivos para enfadarse, pero no para atacar a la otra persona y hacerle daño, agredir física, psicológica o sexualmente a otra persona. Si no te parece bien lo que esta persona haciendo, pues la dejas o otra forma, pero no la castigas, ¿no? Exacto. Hay veces que el castigo es muy evidente y otras veces el castigo es muy sutil, pero suele haber un castigo. Y entonces la mujer va cambiando su conducta para no recibir ese castigo. Y yo creo que esto que estás comentando es muy interesante y muy importante, porque habrá mujeres que están escuchando este programa y que están escuchando en este momento y estarán reflexionando sobre situaciones que han vivido o que a lo mejor están viviendo en este momento, ¿no? Y que poder decirles que existen mecanismos y medios a través de los cuales se les puede ayudar y se puede romper un poco ese ciclo, yo creo que es importante que lo sepan. Sí, es muy importante que busquen ayuda, aunque sea solo para ellas estar más fuertes a nivel psicológico y así después poder ir también sabiendo qué hacer o cómo actuar o conocer los recursos que hay. Exacto. O sea, no siempre la única salida es denuncio o no denuncio. A veces hay otros mecanismos también. La denuncia, por supuesto, es una de las opciones, pero no es la única ni mucho menos. Exacto. Pero yo creo que es importante que lo cuenten y busquen ayuda, porque esto es muy frecuente. El primer paso es buscar ayuda. Sí, y es una situación que es muy frecuente, pero se percibe como normal. Sí. Claro, la gente muchas veces la ha vivido desde la infancia y lo percibe como que es normal discutir, es normal que la pareja grite o pegue portazos o rompa cosas o insulte o controle. Entonces, como se percibe que es lo normal, no se dan cuenta que están viviendo una situación así. Y ciertamente se percibe como algo normal. Que la pareja grite o pegue portazos o insulte o inclusive empuje y pegue, de alguna manera u otra consideramos que la víctima se acostumbra y no es eso, realmente es una situación bastante grave. Cuando nosotros vemos a una persona que puede estar viviendo una situación como esta, y me refiero inclusive si hay alguien que
que en este momento está viviendo una situación como esta, reconocemos la dificultad que tiene para tomar decisiones, porque es complejo. Tomar decisiones para poder romper un ciclo de violencia toma mucha valentía. No solamente la persona debe tomar una decisión, sino que también en la mayoría de los casos se ve sola, porque no es apoyada o porque a lo mejor simplemente no ha tenido la oportunidad de poder comentárselo a otras personas. Y esto hace y crea una sensación de soledad, una sensación de estar únicamente con ese problema encima y sin tener la posibilidad o la alternativa de salir de él. Una consideración que es importante es pensar que la persona que ejerce la violencia, como ya comenté antes, que tiene un problema evidente de control de impulso, a veces necesita una intervención externa, porque por mucho que la pareja intente cambiar, intente modificarla, intente darle oportunidades, como vimos en la parte del ciclo de la violencia, ¿no? Que comienza con esta parte de acumulación, después el estallido y después de eso la fase de luna de miel. Bueno, por mucho que la pareja quiera que esa persona cambie, hay problemas que a veces por sí sola la persona no puede modificar. Y especialmente estamos hablando de estos problemas que tienen que ver con control de impulso. Fíjense, un ejemplo, cuando nosotros hablamos de un problema de drogas, es fácil que podamos reconocer que las personas que necesitan ayuda casi siempre necesitan una ayuda externa, ¿verdad? Porque la persona por sí sola le cuesta mucho salir. Pues el problema de control de impulsos que puede tener una persona que es agresiva en una relación de pareja se parece mucho en el sentido de que le es muy complicado a la propia persona salir de ese problema. Muy posiblemente la persona no quiere ser agresivo, sin embargo le es casi imposible dejar de serlo. Entonces por eso es que cuando nosotros hablamos de estrategias de intervención externa, hablamos también de aquella posibilidad que se mencionó al principio del programa de la denuncia, en el sentido de que la denuncia no siempre tiene que ser visto como un castigo hacia la persona que agrede, sino también como una oportunidad que se está dando para poder intervenir y para poder establecer ciertas pautas de control que ayuden a la persona agredida y también que ayuden a la persona que agrede. Entonces, si se dan cuenta, el problema de la violencia es muchísimo más complejo que simplemente una relación de pareja. Es un problema que involucra también a los hijos, si están presentes, si están en la familia. Y también una de las cosas que hemos estado observando, muchas veces estamos relacionando estas situaciones de violencia con las parejas adultas establecidas, pero si se dan cuenta hay muchísimas pautas que estamos observando de comportamientos tipo violentos y de tipo control que se están dando en parejas jóvenes. Entonces ya no estamos hablando solamente de parejas de 30, de 20, de 50, no, estamos hablando de parejas de 13 años, de 14 años, que comienzan a evidenciar ciertas pautas también. Por eso es que la problemática, como se dijo al principio, no es un problema de pareja, es un problema social en el cual tenemos que intervenir para prevenir. Vamos a escuchar la próxima parte de la entrevista con Alicia y continuamos. Y ahora, aprovechando que has comentado eso de lo habitual que se puede concebir una situación de malos tratos o de violencia o de control, eso me da pauta para preguntarte, ¿no? Si tú sabes que la violencia de género se relaciona más todavía con una relación adulta, ¿no? Y consolidada. Pero ¿qué podríamos decir con respecto a la gente joven, a los adolescentes y a las relaciones de pareja de los adolescentes, donde también parece que existen esas pautas de control? Sí, no sé si me atrevería a decir que es más grave, pero por lo menos sigue existiendo, vamos, totalmente. Las chicas y los chicos de ahora tienen una imagen renovada, pero es solo la imagen. Realmente los problemas siguen siendo lo mismo. Hay pues es un problema social que parece que el amar a la otra persona para demostrar amor va acompañado de los celos y del control. Sí. Y entonces eso ocurre también en los jóvenes. No es raro ver pelear de jóvenes en la que él se enfada porque ya está hablando con alguien o está bailando con alguien. El control del móvil. El control del móvil, a ver con quién llamas, o de las redes sociales, a ver quién tienes de amistad, a ver si te dejo o no te dejo que aceptes a esta persona como amigo. O sea, hay un control total y eso se entiende como amor y no es amor.
El amor es mucho más bonito, mucho más libre. Yo siempre digo que los celos siempre son malos. Si tienes un poquito de celos, es un poquito malo solo. Si eres muy celoso, entonces es un problema más gordo. Claro. O sea, quiere decir, los celos siempre son negativos, porque solo significa que desconfías de la otra persona. Exacto. Que hay una desconfianza, o desconfiar de ti o de tu relación, hay una desconfianza. Lo bonito del amor, un amor sano, es confiar en la otra persona sin necesidad de control. Que confíes, que sabes que te quiere y que te quiere y tú le quieres sin necesidad de control. Entonces, claro, hay veces que dicen, bueno, pero un poquito de celos no pasa nada. Bueno, si es un poquito solo, es un problema pequeñito, entonces tampoco va a más. Pero claro. Claro, pero nosotros hemos escuchado, por ejemplo, situaciones en las cuales un chaval le dice a su novia, no quiero que te pongas esta ropa, o no quiero que hables con fulanita o fulanito, yo no voy a salir, tú tampoco tienes que salir. Entonces se comienzan a marcar pautas que parecen más bien no una relación de pareja, sino una relación de poder. Sí, poder. Una persona controla a otra, ¿no? Controla a otra totalmente. Y eso, vamos, en mi punto de vista, vamos, es súper grave. Bueno, y de hecho por eso los gobiernos ponen dinero, ¿no? Para programas, para prevenir, claro, para intervenir, para todo, porque es un problema muy grave, es como una epidemia. Exacto. Realmente parece que solo son los casos estos graves que hay una agresión muy fuerte o una muerte los que parecen que son los que existen, y que va, es algo que está en toda la sociedad, ¿no? Que está ahí impregnado y está en cada rincón. Y vamos, y en casi todas las casas hay algún caso, ¿no? Si no uno es otro, y si no el primo, cuando no son todos, ¿no? Lo que pasa es que eso está muy normalizado y no se percibe como un problema. Cuando es un problema, vamos, es que está por todos los sitios. Yo creo que una de las claves de lo que estás comentando desde el principio es la normalización que hemos hecho a nivel social de la violencia, la agresión y el control. Y el control está totalmente normalizado. Entonces parece que solo se perciben los casos estos muy violentos, donde hay una agresión física importante o una muerte, pero ¿qué va? Es que está en todos. Y para terminar, en algo que no es menos importante, pero los hijos de estas parejas donde existe violencia de género, ¿qué efecto puede tener en estos hijos? Pues el efecto es muy negativo, por supuesto. Porque tenemos que tener en cuenta que la personalidad de los niños se desarrolla en los primeros años de vida, o sea de los niños, no, de todas las personas, ¿no? La época más importante de la vida es la infancia, donde se fundamenta todo, los aprendizajes, actitudes, aprendizaje de comportamiento, todo es lo más importante de la infancia. Y entonces cuando un niño o una niña está viviendo una situación de violencia en su casa, está aprendiendo eso. Primero sufre mucho, porque ve sufrir a su madre, ve agresivo a su padre, y eso, simplemente el observarlo es muy doloroso para ellos. Pero aparte están aprendiendo, y pueden aprender o bien a ser un agresor o bien a ser víctima. Exactamente. El aprendizaje, y van aprendiendo que eso es lo normal. De hecho, hay muchos estudios que comprueban que tanto las víctimas como los agresores en su casa han habido violencia. Entonces, claro, ahí las consecuencias en la vida adulta pueden ser muchísimas, ¿no? No las sabemos, pero muchísimas. Sí, lo que sí sabemos es que no van a ser positivas. No positivas. Por eso es la importancia de romper esa relación, ¿no? Cuando sobre todo, pues las madres dicen, no, tengo que aguantar, ella quiere lo mejor para sus hijos, y a veces piensan, lo mejor para mi hijo es que mantenga mi matrimonio o que mantenga con mi pareja, pero todo lo contrario, justamente por los niños es por los que hay que separarse. Exacto. De hecho, ahora las nuevas reformas que han habido de ley, la ley de la Comunidad Valenciana, ya reconoce a los hijos de las mujeres que viven estas situaciones de violencia por la pareja, ya los reconoce también como víctimas. Claro, porque lo son. Porque lo son. Y no son indirectas, son directas, están allí presentes, lo están viendo y están sufriendo, y generalmente el trato hacia ellos tampoco, muchas veces no, a la mujer la trato mal y al niño bien, generalmente también ellos de alguna manera sufren por ver a su madre, y también porque seguramente ellos también sufrirán más de un grito y más de un insulto y más. Porque una persona que no tiene control
en la intimidad, porque muchas veces fuera sí que tienen control, Sí. esta es la diferencia, pero que no tienen control en la intimidad, pues generalmente no tienen ni con su pareja ni con sus hijos. Pero bueno, Exacto. así que es muy importante, sobre todo por ellos, tomar riendas en el asunto, porque a lo mejor una persona como adulto o como adulta puede decir, pues estoy sufriendo las consecuencias, pero soy adulta, pero un niño, por los niños... No tiene herramientas para eso. No tiene herramientas para Exacto. eso. El niño es totalmente vulnerable porque no puede escapar. Tú puedes decidir, me voy y denuncio, o me escapo, o me voy a otro sitio a vivir. El niño no se puede ir. Exacto. El niño es totalmente vulnerable y por eso ahí es importante protegerlos. Entonces yo le digo, si por lo menos no lo haces por ti, hazlo por tu hijo o por tu hija, porque ya no... Vamos. Como vemos, realmente el problema de la violencia, la violencia de género, no se resuelve por sí sola. Hay que intervenir, hay que buscar soluciones, hay que buscar alternativas. Como les comentaba, la intervención de otras personas pueden ayudar de alguna manera a que ese ciclo se rompa. Uno de los primeros elementos que tiene que hacer la persona que siente que es víctima de una situación como esta es hablarlo, no estar sola. Pedir ayuda es un primer paso. Siempre se considera, o la misma persona lo vive y considera que hacer esto, dar a conocer su problema es algo vergonzoso o es algo que le puede traer más problemas que beneficios. Pero vamos a ver, si existe un problema que es algo cíclico, de lo cual no ha podido salir en muchos años, si no hacemos algo al respecto, si no cambiamos algo, ese problema va a continuar. Y de hecho continúa. Y no solamente continúa en las personas que forman parte de la pareja, es que continúan también afectando a los hijos si están presentes, o como hemos visto a través de la entrevista con Alicia, también afecta a las generaciones jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos observando un proceso donde vamos a perpetuar de alguna manera u otra estos esquemas de comportamiento que influyen muchísimo, no en una sana relación de pareja, sino en una relación de control. Y cuando hablamos eso de una relación de control, acuérdense que no existe ninguna razón, ninguna acción que justifique que una persona maltrate, insulte, pegue a otra. No existe ninguna razón. Así consideres que estás haciendo algo malo. No existe razón para justificar el maltrato. Y esto, que puede ser muy evidente, que puede sonar muy razonable, a la persona que es víctima le cuesta entender. Porque la persona que es víctima llega a desarrollar en algún momento dado una percepción de sí misma como si fuese merecedora de ese maltrato o de ese castigo. Porque se supone que ha hecho algo mal, o ha dicho algo mal, o ha colocado mal algún artefacto, alguna cosa. Siempre razones y excusas van a haber por parte del maltratador. Entonces lo importante es que la persona que es víctima, la persona que a lo mejor está escuchando esto y ha tenido la terrible experiencia de estar viviendo esta situación, sepa que hay salida, que hay posibilidades de cambiar estos procesos, que claro que pueden costar tiempo, que claro que pueden costar esfuerzo, que es posible romper esta situación de violencia y que la persona puede tener posteriormente una vida muchísimo más sana, muchísimo más feliz. A pesar de que en este momento vea que la situación es completamente como un agujero negro, pero si comienza a buscar por lo menos la primera ayuda, que puede ser inclusive hablando con alguien de confianza, desahogándose y planteando que existe algo, y posteriormente a eso enterándose de que existen recursos a nivel local, existen recursos a nivel provincial, donde hay ayuda para las personas que viven situaciones de malos tratos. Y estas ayudas están diseñadas para no señalar simplemente al culpable, sino hacer que las personas involucradas, tanto el maltratador como la persona maltratada, pero especialmente la persona maltratada, tenga la posibilidad de desarrollarse, tenga la posibilidad de vivir mejor y sentirse muchísimo más satisfecha consigo misma. Y al mismo tiempo ayudar a las personas que pueden estar involucradas sin quererlo, como los hijos, por ejemplo, u otros familiares. Entonces, el llamado es a comprender de que es una problemática muy seria, de que no solamente es una problemática de pareja, sino una problemática social, que lo estamos viendo y lo estamos observando en jóvenes,
en personas que están apenas empezando la vida y que están reproduciendo estos modelos. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos saber cómo educar y cómo manejar estas situaciones. Voltear la cara, mirar para otro lado, no es la opción. Esa opción solamente nos lleva a que el problema se perpetúe y continúe. Entonces, desde Atando Cabos lo que queremos es señalar que apoyamos a cualquier movimiento, a cualquier iniciativa que tenga que ver con la prevención y con la ayuda a las víctimas de la violencia de género. Y de esta manera nosotros queremos pues, hacer un cierre, un fin de este programa, no antes volver a invitarlos para el próximo programa que se hará el segundo martes del mes de marzo, en el cual estaremos hablando sobre los trastornos de alimentación. Tendremos a una invitada aquí con nosotros para que también con ella podamos intercambiar todo lo que significan esos problemas de alimentación como la anorexia, como la bulimia, los efectos que pueden tener en las personas, los efectos que pueden tener en la familia que vive con esas personas. Así que espero que les haya interesado este programa y que les interese el próximo, porque yo también voy a estar aquí esperándolos a todos vosotros. Así que muchas gracias por su asistencia, por estar ahí con nosotros una noche más y será hasta la próxima oportunidad. Buenas noches, hasta luego.